Una lata y un montón de flores secas que he ido guardando toda la primavera y las he ido secando dentro de un libro, como veis, en unos folios normales. Y ahora tengo un montón y he decidido utilizarlas con esta lata, que como veis tiene un relieve, pero da igual porque luego no se va a ver. Lo primero que voy a hacer es darle una capa con esta pintura Decadence, que es híbrida, o sea, sirve para todas las superficies, es multisuperficies y nos va a servir de imprimación. Primero le doy una capa con una esponja de maquillaje de esas que son lisas para que no deje marcas, y después le doy una segunda capa dando más intensidad al color blanco. Y ahora voy a darle color. Primero le pongo este color crema suave con un pincel, y cuando tengo puesto el color crema, dando pinceladas un poco a lo loco, una para aquí y una para allá, le voy a hacer algunas manchas en blanco. Cuando ya la tengo así, que tengo la tapa y también la parte de abajo pintada exactamente igual, voy a utilizar dos colores. Primero un naranjita bastante oscuro. Es un color un poco terracota, pero como veis tiene un fondo naranja. He puesto agua en la pintura y ahora con un papel absorbente voy retirando, porque solo quiero que quede una marca, como estáis viendo, muy ligera. Y le voy a dar un poco de profundidad utilizando un marrón oscuro, haciendo exactamente lo mismo. Con este marrón más oscuro le voy a dar más profundidad, y además quiero que la lata tenga un aspecto de vieja, que parezca una lata sacada de algún sitio que está olvidada, y para eso voy a utilizar una espátula y el marrón más oscuro para darle estos golpes por el contorno para que parezca que la lata está desconchada. Ya voy consiguiendo mi objetivo, que es que la lata parezca realmente vieja. Esto que estoy haciendo con la tapa lo voy a hacer exactamente igual con la parte de abajo. He rebajado la pintura blanca con un poco de agua y le voy a hacer un salpicado por toda la superficie para que, además de vieja, parezca que ha quedado aquí como restos de pintura. O sea, esto le da un toque súper especial a la textura del fondo de la lata, porque esto va a ser una transformación total. Ahora voy a utilizar esta cola de decoupage mate. ¿Por qué? Porque si utilizamos una cola de carpintero es brillante y no quiero que brille, así que utilizo cola de decoupage, que es más ligera y es mucho más fácil para hacer lo que necesito hacer. Voy a empezar a coger las flores. He decidido utilizar estas que son de color clarito, son margaritas, y a la derecha tengo también algunas hojitas con siempre vivas que he ido recogiendo, como os he dicho antes, en la primavera. Las he cogido y las he ido secando dentro de un folio, metidas en un libro con varios libros encima para que queden aplastadas y así queden planas. Y las voy a ir colocando en la superficie de la lata en el contorno exterior. Me ayudo con una pinza porque son súper delicadas, y para que no se rompan las cojo con una pinza, y una vez las he pegado le pongo cola por la parte superior, yendo desde el centro de la flor hacia los pétalos para la zona de fuera, porque así no voy a romper ninguno, y voy a ir con mucho cuidado, con mucha delicadeza, colocando las flores. Y cuando he colocado las flores también voy a colocar algunos trocitos de verde, pero aquí las protagonistas, sin duda ninguna, son las margaritas. Voy a asegurarme muy bien, una vez las he colocado, de dar una capa generosa de cola por toda la superficie para hacer que queden aisladas y no se estropeen. Ahora voy a utilizar la tapa de un bote de mermelada y un trozo de cartón marrón bastante grueso. He cortado este trozo de cartón y lo voy a pegar en la superficie de la tapa utilizando un poco de cola block, que es uno de mis últimos descubrimientos, que os aseguro que va muchísimo mejor que la silicona caliente, porque la silicona
las cosas muchas veces acaban despegando y con esta cola no se despegan. Sobre el cartón voy a poner una capa de pasta de relieve con la ayuda de un stencil y una espátula y espero a que se seque. Una vez está seco, voy a darle un toque a la lata, a la parte de abajo, haciendo lo mismo utilizando la misma pasta y el mismo stencil. Ya la tengo terminada la lata y ahora me doy cuenta que el color del fondo del cartón no me gusta, así que voy a utilizar el mismo color que utilicé al principio para darle a toda la superficie. ¡Ey! ¿Pero qué pasa? Que estoy tapando el blanco del stencil y quiero que se vea. Pues no pasa nada. Cuando la pintura se ha secado voy a utilizar una lija suave, voy a lijarlo y así sale el blanco de nuevo. El contorno de la tapa lo pinto en marrón. Le pongo un poco de agua a la pintura marrón y voy a manchar un poquito el contorno y después retiro el exceso con un poco de papel absorbente para darle ese toque de envejecido. Con un cordón dorado he hecho una trenza. Esta trenza me va a servir para darle un toque a la tapa y también lo voy a utilizar para darle ese mismo toque a la tapa de la lata. A ver, esto es la tapa del envase de cristal y esto es la tapa de la lata. ¡Uy, qué lío, Dios mío! Pero bueno, ya estáis viendo que queda precioso en el contorno de los dos sitios. Es importante que lo pongamos en los dos lugares porque así queda a conjunto. Voy a pegar la tapa pequeña sobre la tapa grande y voy a envejecer ese cordón porque es un dorado demasiado brillante y lo que hago es darle con la pintura acrílica marrón rebajada con agua, así ese oro ya no brilla tanto. Voy a utilizar un poquito de porcelana Jovi y la voy a teñir de blanco. Me pongo crema hidratante en las manos para conseguir que la pintura acrílica que queda en mis manos no se seque y haga pequeños trocitos de pintura seca que me va a estropear la porcelana. Por eso voy hidratando constantemente mis manos y también la porcelana. Y una vez la tengo preparada, voy a utilizar este molde con margaritas. Tiene diferentes tamaños, así que voy a utilizar 2 o 3 tamaños. Ya tengo unas cuantas margaritas hechas y voy a utilizar esto, que es un colgador que he comprado, que como veis vale 3,25, 2 colgadores, pero tienen un aspecto de lujo total. Lo pego en el centro, en la parte superior. Coloco un poquito de cola blanca y aquí le voy a poner un trozo de porcelana porque quiero decorar con las flores que he hecho con porcelana. Este trozo lo voy a pegar muy bien amoldándolo al tirador para que cubra toda la parte de abajo. Y como la porcelana está fresca, estoy utilizando cola blanca. Cuando tenemos la porcelana totalmente seca, vamos a utilizar cola block, que es una cola de acetato de vinilo. Ya he amoldado la porcelana a la parte de abajo del tirador. Ahora le pongo cola blanca y pego las flores, que esta porcelana está húmeda, no se ha secado, porque le voy a dar un toque súper precioso a estas flores y para hacer lo que voy a hacer necesito que la porcelana no esté seca. Como veis, voy colocando margaritas de diferentes tamaños alrededor del tirador. Esto está quedando precioso. Estos toques finales es lo que de verdad le va a dar a la pieza una personalidad única. En uno de los lados, lo que va a ser la parte delantera de la lata, la que va a estar mirando hacia nosotros, le pego también un pequeño lazo de raso. Y este es el toque que os estaba diciendo. Con un poco de pastel seco, que es como si fueran tizas de colores, voy a darle un toque a las flores. El hecho de que la porcelana esté húmeda va a hacer que se tiña y le va a dar este toque tan bonito. Voy a utilizar 3 colores. Primero he puesto un amarillo un poco mostaza. También le doy con un poco de naranja para darle un poco más de fuerza y que las flores destaquen. Y ahora le voy a dar un naranja más bajito, más suave, que es un poco amarronado por la parte de abajo de las flores.
Esto está quedando divino. Le voy a añadir un pequeñito lacito en uno de los lados, en un lateral. Y ahora voy a utilizar porcelana para hacer un pajarito, que me encanta hacer pajaritos. Vamos a hacer una bola compacta con nuestras manos y le vamos a dar forma como estáis viendo. Realmente hacer estos pajaritos es muy sencillo. Primero sacamos la cabeza, le sacamos el pico, hacemos la cola, marcamos los ojos y ahora voy a hacerle las alas. Un trozo de porcelana pequeñito, lo aplasto con los dedos y le doy esta forma, con una punta mirando hacia arriba, porque es el ala. Le pego una en cada lado. La porcelana está fresca, así que utilizo cola blanca. Cuando ya tengo las alas pegadas y el pajarito hecho, voy a marcar la porcelana, porque después le voy a dar color con las tizas secas y el hecho de que tenga marcas, de que tenga textura, va a ayudar a que el resultado sea mucho más bonito. No tenemos que olvidarnos de la cabeza y de la parte del cuerpo que está entre las dos alas, porque eso desde la parte superior de arriba, cuando tengamos desde arriba, cuando tengamos la lata, por ejemplo, en una mesa, vamos a ver el pajarito desde esa perspectiva. Por eso tenemos que hacerle textura en todo el pajarito y ahora le voy a dar color con las tizas secas. He esperado a que el pajarito se seque, así que ahora voy a utilizar cola block y he hecho exactamente 3 pajaritos. Uno lo pongo en la parte de arriba del pomo, otro a la derecha y otro a la izquierda. Y esto ha quedado precioso, de lujo. Una caja de galletas se ha transformado totalmente en una belleza. Seguro que os ha gustado un montón, así que recordad dejarme vuestro like. Y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.